Y Pablo no fue que se ganó a Timoteo. No fue que Timoteo escuchó a Pablo predicando y él pasó al frente y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Ya otra persona lo había hecho, probablemente Loida o Eunice. Pero Pablo lo adopta como tal. Aquí, en Hechos capítulo 16, los primeros 5 versículos, nosotros vemos que Pablo, al recibir tanto testimonio de este muchacho, entonces decidió llevarlo. Usted se da cuenta. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes para continuar en esta serie de estudios bíblicos que abordamos la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a ver un pasaje en el día de hoy muy importante que en uno de los capítulos anteriores, cuando hablamos de la dinámica del Espíritu Santo, lo abordamos pero ligeramente. Hoy lo vamos a abordar como debe ser, y es la visión del varón macedonio, tal y como está en Hechos, capítulo 16, versos 6 al 10. Lo repito porque a alguno de ustedes le gusta tomar notas. Hechos, capítulo 16, versos 6 al 10. Vamos a leerlo y dice así: Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Déjeme comenzar la explicación por el último versículo, el número 10. Fíjese que en el número 10 es que entra la pluralidad y en los otros todavía está la singularidad, como que Dios le está hablando a Pablo y no al grupo, dando por entendido que el líder del grupo es el apóstol Pablo. Aquí en el versículo número 10, pues ya estamos por seguro que está Timoteo y está Silas y también está incorporado el doctor Lucas, que era una especie de médico de cabecera del apóstol Pablo. Por eso ustedes ven que dice enseguida procuramos. Ahí está en la primera persona del plural, como quien dice nosotros procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba a nosotros para que les anunciásemos el Evangelio a las personas de Macedonia. Esta visión del varón macedonio prueba una vez más que quien dirige la misión de la iglesia del Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Y lo que nosotros estamos estudiando entonces lo derivamos para este tiempo, el siglo XXI, y lo aplicamos a la iglesia de este tiempo y en términos particulares a cada uno de nosotros, para que entendamos que quien nos guía a nosotros es el Espíritu Santo, tal y como Jesucristo dijo que Él lo iba a hacer. Ahora bien, Pablo era un experimentado evangélico en la búsqueda de la dirección de Dios. Un experimentado evangélico en la búsqueda de la dirección de Dios. Nosotros aprendimos en Hechos capítulo 13, ahí aprendimos de la labor de él en Antioquía, orando, ayunando y ministrando la palabra de Dios junto con los demás ministros, que por lo menos eran 5 profetas y maestros. Entonces nosotros dijimos en ese momento que en un ambiente así, donde la espiritualidad se practica
y se vive, no es difícil entender y conocer la voz de Dios. Algo que, por ejemplo, cuando usted lo compara con el joven Samuel, el adolescente Samuel, que no conocía la voz de Dios porque él era un novato, él conocía la voz de su jefe inmediato, que era el sacerdote Elí. Por eso las primeras 2 veces que el Señor llamó a Samuel, él iba donde Elí y le decía: dígame, Señor. Hasta que el viejo Elí lo asesoró y le dijo: acuéstate, y si te llaman por tercera vez, responde: dígame, Señor, he aquí su siervo. Es decir, tenía que entrenar a una persona joven como Samuel. En el caso de Saulo, con Bernabé, con el negro, con Lucio y con el otro más, con Manaén, entonces estas personas estaban en un ambiente que no era difícil entender y conocer la voluntad de Dios. Por eso es que allí dice que el Espíritu Santo habló de ir en misión junto con Bernabé. Pero nosotros no sabemos cómo fue que se lo dijo. Si fue usando la oralidad, la verbalidad, utilizando la boca para de manera audible a sus oídos, ellos supieran que el Espíritu Santo le está hablando. No sabemos cómo fue que le habló. En el caso que nos compete en el día de hoy, aquí está hablando de una visión nocturna mediante la cual el Señor le habla. Por eso es que nosotros hablamos de la dinámica del Espíritu Santo y no podemos dar por terminado, por pasado o por desfasado que el Espíritu Santo en este tiempo no actúa y que su accionar ya se cerró. No, Él sigue actuando porque Él es el que guía a la iglesia. Noten que cuando él le dijo que apartaran a Saulo y a Bernabé, allí tampoco nos dicen si él le trazó la ruta. Porque la persona obediente que se mueve mediante la fe, como el caso de Saulo y de Bernabé, y en el Antiguo Testamento el caso de Abraham, la fe, que no es una fe aérea, sino una fe planeada, conduce a la persona. Aquí en Hechos capítulo 16, él tiene un deseo ferviente de ir a Asia Menor, a lo que es Turquía en el día de hoy. Pero eso le fue prohibido por el Espíritu Santo. Ahora, lo que no sabemos cómo se lo prohibió. Para él darse cuenta que no es el diablo que lo está estorbando, sino que él está entendiendo que el Espíritu Santo es el que le está impidiendo ir a una cosa buena. Porque el deseo es ir a Asia Menor, a la Turquía moderna, a predicar el Evangelio. Él no planea ir para allá como turista. Ahora, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo hizo el Espíritu Santo? ¿Cómo fue que se lo impidió? No solamente lo de Asia Menor, lo de Misia, como lo de Bitinia. Él intenta ir a Bitinia desde Misia y el Espíritu Santo vuelve a impedirlo. Lucas relata el asunto, pero no nos da los detalles. Probablemente se lo hizo sentir de una manera de espíritu a espíritu, con alguna señal espiritual que le permitiera entender que era Dios, que era el Espíritu Santo y no el enemigo. Ahora nosotros tenemos que ver y mantenernos siempre en ese trasfondo espiritual de Antioquía, de Hechos capítulo 13, para en el día de hoy desarrollar en nuestra vida individual y en nuestra vida colectiva en la iglesia un ambiente espiritual donde Dios pueda hablar y uno entender perfectamente que Dios me está hablando. Especialmente cuando estamos en su casa, en la Antioquía de este tiempo. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos orientan en cuanto a la práctica de la espiritualidad. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar, poner en práctica y vivirlo? Porque estamos viviendo tiempo donde la gente está comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, sembrando, cosechando, haciendo cosas buenas, pero no practicando la espiritualidad. Y esto de alguna manera u otra está afectando a la iglesia, que muchas veces ya no conocen la voz de Dios.
En 1 Corintios capítulo 2, versos 10 al 16. 1 Corintios 2, 10 al 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pasaje muy fuerte, muy clarificante, muy poderoso. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si ustedes, al igual que yo, tomamos 1 Corintios 2, 10 al 16 y lo llevamos allí, a esta lectura de Hechos capítulo 16, con la experiencia de Pablo de querer ir a Asia Menor y de querer ir a Bitinia y tener el impedimento del Espíritu Santo, aquí vemos entonces que el hombre natural o el hombre carnal no son receptivos a la voz del Espíritu Santo, sino la persona espiritual. Aquí queremos definir, por ejemplo, el hombre natural se define desde el punto de vista del idioma griego como un psúquicos, una persona no redimida que puede ser elocuente, que puede ser un erudito, que puede ser apacible, pero las escrituras no las comprende. Hay personas que rebaten el cristianismo y hasta lo rebaten con elegancia. Y ellos no pueden entender algo tan sencillo porque su mente está cegada por el príncipe de este mundo. Ellos son psúquicos, persona no redimida, elocuente, erudita, apacible, pero las escrituras no la comprenden. También está el neumáticos. El neumáticos, que es una persona renovada y llena del Espíritu Santo y anda en comunión con Dios. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo en el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento. La palabra del Señor dice que Enoc caminó con Dios y que antes de Dios arrebatarlo y llevarlo para que no vea muerte, él demostró que se puede caminar con Dios. Eso se llama espiritualidad. Y en un mundo malo como el de Noé, él demostró que se puede caminar con Dios. Enoc y Noé, por poner dos casos, eran neumáticos, personas renovadas, llenas del Espíritu Santo, que andan en comunión con Dios. Pero también está el sárquicos, que es una persona renovada, pero anda según la carne y permanece como un niño en Cristo, cristianos carnales. Esta es la explicación que da el hermano Scofield en la Biblia Reina Valera del 60, pero comentada por el hermano Scofield. Pablo, de alguna manera espiritual, comprendió que no era el diablo el que se oponía a su misión en Asia Menor y en Bitinia, sino el Espíritu Santo.
Recordemos que para ir a Tesalónica, en más de una ocasión, él supo que era el diablo el oponente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Él lo dice claramente. Y para ir a Roma, muchas veces fue estorbado. Romanos, capítulo 1, verso 13. Se da cuenta que nosotros necesitamos, como creyentes, neumáticos, porque neuma quiere decir espíritu. Personas espirituales renovadas, llenas del Espíritu Santo, que andan en comunión con Dios. Tú inmediatamente distingues cuando es el diablo, cuando es la carne y cuando es Dios el que está hablando. Y así puede aceptar y puede rechazar. Muchas personas peligrosas se mueven por las iglesias dando mensajes en la carne, que lo adornan tan bonito que hay personas que creen que es Dios el que está hablando, pero es la carne o es el mismo diablo. En esa misma iglesia de los Corintios, ellos estaban en un estado carnal tan malo que ellos hablaban supuestas lenguas diciendo que Cristo era un maldito, que Cristo era un anatema, porque ellos se movían en la emoción de la carne y no en el espíritu. Y era una iglesia que era un desorden desde el principio hasta el final, incluyendo la Santa Cena, que eso era un desastre, porque no eran personas espirituales. Llegaron a ser engañados tan fácilmente que llegaron a creer que la resurrección o no existe o ya había pasado. Y Pablo tuvo que utilizar un capítulo completo, Primera de Corintios 15, para demostrar a profundidad no solamente la resurrección, sino el arrebatamiento de la iglesia. En Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: ¿cómo se define la persona espiritual? Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Dios mío, 2000 años atrás, parece que todo lo escribieron esta mañana tempranito, porque desafortunadamente en las congregaciones hay personas con ese cuadro. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, lo que le llamamos vianda. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces Pablo y el equipo que andaba con Pablo eran personas que no era difícil entender la dirección del Espíritu Santo, la señal que le daba, el impedimento que le ponía, porque no lo quería en ese lugar, sino que lo estaba dirigiendo a otra parte. La tercera cita, que es ampliamente conocida, es Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas
al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué hace Pablo y su equipo? Tuvo que hacer un giro hacia Troas, donde según Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 12, dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Probablemente este es un episodio después de Hechos capítulo 16, y entonces allí es que él va por primera vez a Troas. Pero en Troas fue que él conoció a Carpo, que era donde él se quedaba por tiempo y utilizaba a Troas como un punto para moverse. El Espíritu Santo de Dios sabe cómo dirigirnos. La visión del varón macedonio en Troas fue la manera del Espíritu Santo abrirle paso hacia ese lugar. Queda bien claro aquí que quien dirige nuestras vidas y nuestra misión es el Espíritu Santo. Pero hay que ser sensible a Él. Cuando hablo de sensible, de sentir su dirección por donde que Él nos manda. Él habla de la manera que Él quiere hacerlo. Y es nuestra labor una práctica contundente de la espiritualidad. En ese tipo de relación, de intimidad espiritual, entendemos cuando Él nos habla. Aunque no use palabras audibles para hacerlo. Pablo y su equipo entendieron perfectamente bien esta visión que era de parte de Dios y que en Macedonia los necesitaban. Por eso fue que quise comenzar por el verso 10, que ya todo está en plural, porque Lucas, el autor de este libro, entonces aquí es que él se incorpora en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, junto con Silas, que era profeta, y con Timoteo, que era una persona de la cual todo el mundo había dado buen testimonio. Por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, con la promesa de seguir con la plantación de la iglesia en Filipos y también de ver todos los sacrificios y también la victoria de Pablo y su equipo allá en Macedonia. Muy interesante que anclemos un poco aquí en Hechos capítulo 16 para que nosotros veamos que aún los guiados, los dirigidos por el Espíritu Santo, tenemos que batallar duramente para cumplir nuestra misión y en todo salir airosos. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Ha sido un placer estar con ustedes y será hasta la próxima.